el mandamiento más importante. O sea que mandamientos hay muchos. Los mandamientos del Señor son muchos. Incluso en la Biblia encontramos los 10 mandamientos, que son algo que está vigente hasta el día de hoy. Bueno, la palabra de Dios no pasará. Dice que la tierra, las estrellas, el sol dejarán de ser un día, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces hay un mandamiento eh, muy importante, y el Señor lo resume en una pregunta, pero ya vamos a ver cuál es. A mí me llamó la atención porque exactamente hace un mes, el 31 de diciembre, estábamos reunidos en este lugar para recibir este año y despedir el que pasó, y recibimos esa palabra profética de que este año era de escuchar, de oír la voz de Dios. Y lo hemos estado experimentando, ¿no? Yo por lo menos lo puedo testificar de cómo Dios nos ha venido hablando y cómo Dios ha venido trayendo su palabra, alumbrándonos nuestro camino. Y quisiera iniciar con este verso que está en el libro de Mateo. Vamos a ver otro libro, otro evangelio, pero quiero que veamos, esto me llama mucho la atención. Dice: después de ser bautizado Jesús, salió del agua inmediatamente, y he aquí, ¿qué sucedió? Los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y luego dice el verso 16: y he aquí, se oyó, ¿qué dice que se oyó? Una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Importante eso, porque lo que se oyó fue la voz de Dios, la voz del Padre. Primero, la primera señal que se le mostró al profeta, a Juan, fue lo que el Padre le dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías, ese es el ungido, ese es el prometido, ese es mi Hijo. Y cuando Juan discutía con el Señor: pero yo no soy digno de bautizarte, tú me deberías de bautizar a mí, el Señor le dijo: mira, hagámoslo para que se cumpla toda justicia. O sea que la justicia de Dios es impartida a través de Cristo, a través del Espíritu Santo y a través del Padre, porque ahí se manifestó la justicia de Dios. Cuando Él dice que pues ascendió de las aguas después de ser bautizado, el Espíritu Santo fue el primero que selló, pero luego la voz del Padre se oyó. Esa es la palabra que a mí me llama la atención, que dice: se oyó. Diga conmigo: se oyó. Y nosotros debemos de oír la voz de Dios. Ahora quiero que vayamos y entremos de lleno en el tema, porque vamos a ver el mandamiento más importante y veamos cuál es. Vamos, acompáñenme. Marcos 12 dice así el verso 28: cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante? ¿De qué? Diga conmigo: de todos. Eso me impresionó, porque Jesús respondió, dice el verso 29, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En unas versiones dice: oye, oye, Israel. Entonces, el mandamiento más importante en su primera fase es oír, porque el mandamiento
va en dos fases. El primero, el más importante, pero el Señor Jesucristo da testimonio y dice, es que oigas Israel. Nosotros, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir, nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos los hijos que se le prometieron a Abraham, que tendría como las estrellas del firmamento. ¿Por qué le digo esto? ¿En qué me baso yo en decirle que nosotros somos ese pueblo que son como las estrellas? Me baso en el capítulo 1 de Efesios. Hoy hablábamos en la mañana al respecto. Dice que Él nos bendijo con toda bendición. Digo conmigo, con toda bendición espiritual en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces nosotros venimos de lugares celestiales. Ahora estamos en lo terrenal. Así como dice la escritura, que nosotros participamos de cuerpo y de sangre, también Cristo, el verbo de Dios, vino y se encarnó y participó de carne, aunque su sangre no como la nuestra, ¿verdad? Su sangre es bendita, su sangre purifica, su sangre perdona pecados, pero Él se manifestó para eso, para salvar. ¿Por qué? Porque ya nos habían bendecido. Es que ese es el gran misterio. Yo le he dicho que los misterios Dios los revela. En la Biblia hay muchos misterios. El misterio de su voluntad y el misterio de la voluntad del Padre se reveló en Cristo. Entonces, como vinieron muchos hijos antes del Mesías, desde Adán, ahí podemos ver nosotros, por nombrar algunos, vemos a Adán, vemos a Abel, vemos a Set, vemos a Noé, vemos a los antecesores que él, a Matusalén, vemos después a Abraham, y luego vemos, hermano, a Samuel, vemos a David, y la lista es interminable, hasta que viene y se manifiesta el Mesías. Pero digamos, habían hijos de Dios que habían venido antes, pero necesitaban la redención, necesitaban que la bendición fuera confirmada, y habían hijos que iban a venir después. Entonces notemos algo, que los primeros que vinieron al mundo no fueron judíos. Adán no fue judío, Set no fue judío, es más, Abraham no fue judío, pero a partir de Jacob Dios escogió a un pueblo terrenal. Entonces los que vinieron antes venían bendecidos. Se empezó un pueblo terrenal aquí que se llama Israel, que ahí está en el Medio Oriente porque Dios así lo dispuso. Como un paréntesis, cuando después de que el Señor murió y resucitó, 70 años después Jerusalén fue destruida, fue quemada. Él se los anunció en el Monte de los Olivos cuando les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y desde entonces Israel fue esparcido por todas las naciones nuevamente, y por un tiempo muy largo, podríamos decir de oscurantismo, aún la iglesia misma y predicadores creían que Israel estaba desechado, y no es así. Dice el Señor: cuando veáis que la higuera florezca, es que el verano se acerca. Eso lo dice en Mateo 24, dando la profecía de que Israel sería restablecido en la tierra que se le dio a un principio. Y el 14 de mayo de 1948 esa profecía se cumplió. Entonces el Israel terrenal está ahí, pero nosotros que venimos, que éramos un misterio, nosotros éramos un misterio que no se le había revelado a Israel. Nosotros éramos un misterio que lo llegó a comprender Daniel en el capítulo 12. Si usted va a casa y lee el capítulo 12,
Vaya que le he mencionado varios capítulos, ¿verdad? Le mencioné primero cuál, Mateo 24. Luego le estoy diciendo, vaya y lea el capítulo 12 de Daniel. Y ahí Dios le muestra a Daniel un pueblo. Y le dice, los entendidos. Entonces él está hablando de gente, ¿no? Le está hablando de seres humanos, le está hablando de personas. Le dice, los entendidos, esos brillarán como las estrellas en el firmamento. ¿Y qué le había dicho muchos años antes a Abraham? Te voy a dar descendientes como las arenas del mar y descendientes como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Entonces ahí estamos viendo los dos pueblos. 14 de mayo de 1948, Israel fue restablecido en la tierra. Esas son las arenas del mar que le prometieron a Abraham. Además de eso, Abraham tiene hijos, hermano, por todos lados. Abraham es padre de los árabes. Y es más, le dijeron, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay una descendencia terrenal, pero hay una descendencia celestial. Y aunque estamos nosotros metidos en lo terrenal, nosotros somos celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que dice Efesios capítulo 1. Nos bendijeron juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Para qué? Para que al venir aquí a la tierra oyéramos ¿qué? La voz de Cristo, en el cual fuimos bendecidos. Entonces, es por eso que Cristo es el centro. Incluso Cristo es el centro de la historia, porque hubo podríamos decir, una prehistoria, si la pudiéramos definir así, o un principio de la historia, digámosle mejor, empezando con Génesis, y en Mateo nace el Señor. Bueno, lo relata Mateo, lo relata Lucas, lo relata Juan y lo relata Marcos. Entonces es el centro, nace el Señor y hay un pueblo terrenal de este lado, y con la iglesia empieza un pueblo espiritual, en el cual dice Romanos, el apóstol Pablo, que él derribó el muro que existía y de dos pueblos hizo uno. ¿Por qué dice que de dos pueblos hizo uno? Déjeme definir esto y póngame atención aquí, por favor. Cuando un judío de raza de Israel recibe a Cristo como el Mesías, ese judío pasa a ser parte de nosotros. No tiene que dejar sus costumbres, es judío, como ya creció judío, él no come cerdo, él no tiene un montón de costumbres bien rígidas, y nosotros que no somos judíos y al aceptar a Cristo venimos a ser un solo pueblo. Amén, amén, hermano, me está comprendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando venimos para ser el Israel espiritual de Dios, no estamos nosotros suplantando al terrenal. El terrenal, Dios va a tratar con ellos, y va a tratar con ellos en la semana número 70, porque en Israel hay un remanente. No todo Israel será salvo, dijo Pablo, pero hay un remanente que será salvo. Por lo menos la Biblia en Apocalipsis menciona 144,000 que van a llevar la bandera del Mesías, que van a esos 144,000 juntamente con los dos testigos van a oponerse y le van a hacer frente al anticristo. No me voy a meter en escatología, estoy mencionando porque estamos hablando de los dos pueblos. En cambio, el pueblo espiritual, que es la iglesia, está supuesto a irse en el arrebatamiento, aunque Apocalipsis 12, otra cita que tiene que leer usted, ahí encuentra dos pueblos. Apocalipsis 12 habla que un remanente que cree en Cristo y que no son judíos se quedaron. Bueno, léalo. Volvamos entonces al centro de lo que estamos hablando. El Señor dice que el mandamiento más grande es que nosotros
oigamos, escuchamos que el Señor uno es. Aquí dice Israel, nosotros somos Israel espiritual. Jesús respondió, el mandamiento más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego añade en el verso 30, y amarás al Señor tu Dios, diga conmigo, con todo tu corazón, uno; dos, con toda tu alma; tres, con toda tu mente; y cuatro, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Por eso le decía que el mandamiento más importante se divide en dos fases, pero empieza con oye. Eso a mí me impresionó, porque entonces Dios lo que quiere es dar a conocer su voz. Dice Apocalipsis que la voz de Dios es como un estruendo. Apocalipsis capítulo 4, cuando dice el apóstol Juan, y estaba yo en el Espíritu, dice, cuando oí detrás de mí una voz que decía: sube acá. Estoy hablando capítulo 4, Apocalipsis, verso 1 en adelante. Y dice, y yo me volteé para ver, y dice, y vi una puerta abierta en el cielo, y en el instante estaba en el Espíritu. Había sido trasladado, había sido arrebatado. ¿Por medio de qué? ¿De oír qué? ¿Qué lo trasladó, hermano? ¿Cómo fue trasladado de Patmos a una esfera espiritual el apóstol Juan? Cuando oyó la voz. Entonces quiere decir que la voz de Dios es tan poderosa. La voz de Dios, hermano, es tan efectiva que nos transporta. Por eso el primer mandamiento es: oye. Porque cuando oímos la palabra de Dios, nos va a transformar, nos va a pasar inmediatamente de una etapa a la otra. Pero si logramos escuchar su voz, porque en Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea, que está el Señor tocando, tocando y tocando, y dice: he aquí, si alguno, ¿qué dice? Si alguno oye. Pero eso no quiere decir que Él no esté hablando, Él está hablando. No oyen. O sea, Él está tocando la puerta, dice: ábrame si alguno oye. Entonces quiere decir que el Señor puede estar hablando y habla y que habla, y la gente con los oídos tapados no oye. Entonces el que no logra escuchar la voz no es trasladado a otra dimensión. Lo que oye es un ruido, pero no oye la voz de Dios. Por eso es que cuando yo vi este verso, dije yo, y lo leí en varias versiones, en otra dice: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor, que dice, uno. Ahora, ¿por qué dice uno? Para que no estemos divididos en nuestros pensamientos. Porque Él menciona 4 elementos en nosotros. Por eso le dije, vaya enumerando conmigo, menciona 4 elementos en el mismo mandamiento. Y dice aquí: amarás al Señor tu Dios como corazón. Paremos ahí. El Señor le dijo a los fariseos: ¿ustedes por qué divagan en sus corazones? ¿Por qué? Aquel fariseo que lo invitó a su casa, que se llamaba Simón, y que le decían Simón el leproso, no, parece ser que, yo no creo que haya sido leproso, yo creo que era ex leproso, porque si no, no hubiera estado la gente en la casa de él. Pero le había quedado el apodo el leproso, porque seguramente el Señor lo sanó. Pero ¿qué fue lo que ese hombre, a pesar de haber sido sano? Fíjese que la lepra significa el pecado. Entonces ese hombre,
podríamos decir que significa y nos enseña una persona salva, que invita al Señor a su casa, pero cuando llega la mujer que le lava los pies y le unge con el perfume caro, divagó en su corazón. No habló, no dijo nada, pero divagó en su corazón y dijo: si este hombre realmente fuera profeta, pues supiera quién le está lavando los pies. O sea, juzgó. ¿Divagó en qué? En su corazón. ¿Y qué le dijo el Señor? Te voy a hacer una pregunta, Simón. ¿Quién ama más? ¿A que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? ¿Qué le está diciendo? Yo te he perdonado a ti, te sané. Pero María Magdalena había sido liberada ¿de qué? De 7 demonios que la tenían atada completamente a una vida de un desenfreno, a una vida que los demonios la controlaban. Pero vino el Señor, la liberó, y aquella mujer dice que le dio, ¿qué le dio? ¿Cuánto le costó el perfume? El salario de un año. Y se lo derramó ¿a qué? Al Señor. Y le dijo el Señor: déjenla tranquila, déjenla en paz, porque ella ama, porque se le perdonó mucho. Entonces, ahí está el primero: amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Entonces el Señor dice: pero oye, el Señor uno es, pero tú, en cambio, nos está diciendo a nosotros: ustedes están compuestos de 4 elementos: corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces paremos ahí. Entonces quiere decir que esos son como, están interconectados. Bueno, es lo mismo, según lo que dice el Señor, ¿no? Porque primero menciona el corazón. ¿Y qué dice del corazón? El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Oye, pon atención. El corazón es engañoso. Quiere decir que el corazón nos puede engañar, claro. Y eso es lo que lo asusta, hermano, porque cuando el corazón lo está engañando a una persona, la persona cree que está bien y ve para todos lados y dice: yo estoy bien, y sinceramente cree que está bien, y el corazón está divagando. Y luego dice: con toda tu alma. Y el alma es otro elemento que se nos dio aquí en la tierra. Efesios 1 dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No bendijo al alma, bendijo nuestro espíritu. Pero cuando nos mandó a la tierra el Señor, y decidió que algunos fueran mexicanos, a otros fueran centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, estadounidenses de Norteamérica, de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que todos somos americanos, le he dicho ya, desde Alaska hasta la Patagonia. Pero así el Señor decidió unos argentinos y otros de diferentes países, de Colombia, etcétera, de Honduras. Ya estaban resintiéndose, alguien que ya no mencionaba allá. Es el alma se resiente. Entonces se da cuenta, cuando entramos nosotros al vientre de mamá, entramos a tomar cuerpo. Yo le mencionaba a los hermanos varones de que nosotros, desde que el Señor nos bendijo, comenzamos a tener luchas. Y la primera lucha que encontramos, pero ganamos, fue haber nacido. Porque aquí está usted, pero usted tenía un montón de compañeros que eran espermas y que eran millones de millones, y entre los millones usted logró llegar a la meta y nació. Y ahí el Señor dice el salmista: porque tú formaste y me vistes
y me formaste en el vientre de mi madre. Pero ¿qué pasó ahí cuando usted tomó cuerpo? Su espíritu ya venía, pero entonces ahí se concibió el alma. Entonces es la que habla aquí con toda tu alma. Entonces nuestra alma, como decía, es la que se resiente, el alma es la que siente, o es muy sentimental, o es muy fuerte. Usted ha visto que dicen es que esa persona tiene un carácter, dice, fuerte. Es el alma. Es el alma la que es dominante. Entonces, hay almas fuertes, hay almas débiles, hay almas más o menos. Entonces, ¿dónde está el mal carácter? Está en el alma. ¿A dónde están los deseos buenos y malos? Dice que salen del corazón, pero ¿para dónde salen? Para el alma, porque el alma, como está interconectada con el corazón, ve el deseo, ve al corazón y dice, ese deseo está bueno. Pues ahí te lo mando, le dice el corazón, ¿no? Entonces el alma es otra cosa. El alma desea. Cuando usted, hermano, desea comerse algo, es su alma, pero el alma tiene cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo está lleno de necesidades fisiológicas, ¿o no? Nuestro cuerpo está formado del 75% es agua, ¿no? ¿No es así? Sí. ¿A cómo? Bueno, pero de todas maneras hay más agua que otra cosa. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces el cuerpo tiene necesidades. El cuerpo necesita dormir, el cuerpo necesita comer, pero ya son necesidades fisiológicas. Pero ¿quién es el que le dice al cuerpo, no, hoy quiero carne? Hoy no, hoy quiero frijol. Es su alma. Porque el alma es la que ve y dice, eso está bueno. El cuerpo solo es el vehículo del alma. El cuerpo es el que ejecuta lo que el alma quiere. Pero entonces viene el Señor y dice aquí, amarás al Señor con tu corazón. Ya vimos, del corazón vienen los malos pensamientos, etcétera. Entonces con el corazón se piensa, pero también el alma se pone de acuerdo con el corazón en los pensamientos. Oigamos esto, y con toda ¿qué? Tu mente. Entonces es otro elemento. Estamos hablando de un nivel espiritual. Entonces, la mente, el alma y el corazón no es lo mismo, pero están interconectados el uno con el otro. Y por eso el Señor nos pide a nosotros en el mandamiento más importante, ámame con tu corazón, ámame con tu alma, ámame con tu mente. Y luego, ¿cómo dice con todas tus fuerzas? Eso ya se aplica espiritual y ya se hace físico también. ¿Por qué espiritual? Porque cuando usted, hermano, quiere hacer algo con toda la gana, con toda la fuerza, ¿no? Es que yo quiero hacer tal cosa con todas mis fuerzas. Hay un elemento espiritual. Pero ¿cómo lo ejecuta? Con el cuerpo. Entonces ahí son los 4 elementos que el Señor nos menciona y nos dice, este es el mandamiento más importante. Oye, ¿quién soy yo? Yo no divago en mi corazón, dice el Señor. Yo no divago en mi alma. Usted sabe, Dios tiene alma. La Biblia lo menciona. Y a Dios le dolió en su corazón. Le pesó en el corazón haber hecho al hombre, dice. Y no somos imagen de Dios, ¿pues? Pero Dios es uno. Y no usted tiene alma, tiene corazón, tiene mente, tiene cuerpo, pero es uno, ¿no? Somos imagen de Él. Y hay otro elemento que el Señor que también lo menciona. Menciona nuestro cuerpo en sí, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces el espíritu nuestro es el que oye la voz de Dios. El alma no la oye. El alma solo, si la oye, no mucho le gusta. Al alma más le gustan las cosas de aquí de la tierra.
Pero el espíritu nuestro dice que siempre está dispuesto. Pero dice que la carne nuestra no. Hermano, seamos conscientes de eso. El alma no está dispuesta, ni el corazón tampoco, ni la mente. Entonces, ¿cómo vamos entonces a unificar esos 4 elementos? Para ser como el Señor. Oye, el Señor tu Dios, ¿qué dice? El Señor uno es a través del Espíritu. Es a través del Espíritu que Dios te dio, tu espíritu humano. Pero no solo no puede hacer nada el Espíritu, solo está muerto en sus delitos y pecados. Pero el que nace de nuevo es sellado con qué, dice Efesios capítulo 1, con las arras de la herencia. ¿Y quiénes son las arras de la herencia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Por eso dice que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en ti se conecta con tu espíritu humano que ya está vivo, porque Cristo ya lo revivió, lo resucitó o lo hizo nacer de nuevo. Y por medio de tu espíritu, el Espíritu Santo le da el poder a tu espíritu para que domines tu alma, para que tengamos que dominio propio. Y entonces tomemos y le demos el corazón ¿a quién? A Cristo. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el primer mandamiento, ¿cuál es? Oír la voz de Dios. A mí me impresiona, le digo otra vez, el primer mandamiento, oír. Entonces Dios está muy interesado en que nosotros oigamos, porque si oímos vamos a seguir instrucciones, ¿verdad? No vamos a ser como aquel niño que el papá lo quiere mandar a hacer algo. Bueno, ahora eso ya no se da, antes se daba eso, ¿verdad? O bueno, también se puede dar en diferentes índoles, pero me refiero pues que antes allá en nuestros países el papá, mira, anda a comprar tal cosa, ¿verdad? Y como habían tienditas ahí alrededor de la casa, el niño estaba tan emocionado que el papá no dejaba ni que el papá terminara de hablar, sino se iba cuando llegaba a la tienda. ¿Y qué vengo a traer? ¿Verdad? Porque se emocionó mucho. Pero ¿cuál es la clave? Que oigamos las instrucciones de quién, del Espíritu, el Espíritu Santo, y las sigamos, y entonces vamos a unificar el alma. Vamos a unificar primeramente nuestro corazón, no va a divagar, nuestra alma se va a sujetar, nuestra mente, vamos a tener buenos pensamientos, dice Romanos 12, ¿verdad? Presentaos al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto, ¿qué dice? Racional, o sea, de tu pensar. Estás bien consciente de lo que estás haciendo. Y aparte de eso dice, para que se renueven ¿qué? Tus pensamientos. Esos pensamientos se renuevan. Hay malos pensamientos, ¿verdad? Hay malos pensamientos que salen del corazón y que ahí están en la mente. Pero también hay pensamientos que vienen de afuera. Hay pensamientos que vienen, el diablo dice que lanza ¿qué? Como dardos. ¿A dónde te los lanza? ¿A dónde? A tu mente. Ahí el diablo, ¡pum!, te tira un dardo. Y te puede tirar diferentes dardos. Te puede tirar un dardo, no servís para nada. Y si lo recibiste, se te clavó, hermano. Y si te lo desclavaste, si te lanza otro. Te puede lanzar otro que te diga, como tú, no hay otro. Y si te entró, también se te clavó. Y como ese es un poquito más difícil de identificarlo, entonces algunos andan con el dardo clavado ahí. Y andan como yo, no hay otro.
y no oyen la voz de Dios, porque están centralizados en ellos. Entonces sigamos, dice aquí, y con toda tu fuerza. Este mensaje es corto, pero viene entonces el Señor y añade algo más. El primer mandamiento más importante es este que acabamos de ver. Oye, unifica todo tu ser. Luego dice esto, y el segundo es este, porque no menciona más, solo menciona ese y menciona el segundo, y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que. Entonces, yo, ¿por qué le estoy mencionando el segundo si hablamos en singular, ¿verdad? El mandamiento más importante. Pero viene el Señor y lo incluye el otro. Y luego termina diciendo, y no hay mandamiento mayor que estos dos. O sea, hay bastantes mandamientos, pero mayor que estos dos no hay. Entonces aquí existe una lucha bien fuerte, porque nosotros los humanos, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, pues tendemos a amar a quien nos ama, ¿verdad? Aquel me ama y yo también, hay que ser recíprocos y bueno, pero al que no, pues tampoco, dice. Entonces sacan hasta el texto bíblico. La Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor mismo lo dijo y mencionó ese verso. Dijo, en la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a quienes los maldicen. Entonces el Señor cambió el asunto ahí, vino y dijo, no, eso fue para la ley, porque estaban viviendo en ley. Pero yo traigo la gracia, dijo el Señor. Entonces dijo, hasta aquí llegamos con ese mandamiento, y mencionó estos dos y dijo, porque estos dos son los más importantes de todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No te está preguntando si el prójimo te quiere o no te quiere, le caes bien o no le caes bien. Y ahí el conflicto empieza con nosotros y nuestra alma. Entonces la conclusión es esta: usted y yo no vamos a poder cumplir el mandamiento segundo si queremos cumplirlo con el amor humano, porque el amor humano tiene mucha condición. Amén. O sea, usted puede ser una persona amorosa, preciosa, ya la gente hasta lo cataloga ya casi un ángel usted, ¿verdad? Pero aunque sea así, con ese amor humano no va a poder. No va a poder. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Dios no va a decir algo y no nos va a dar la solución. Él siempre da la solución, ¿verdad? Él siempre nos da la solución a todas las cosas. Nos da la salida. Nos pone y permite la prueba, pero dice que no nos va a poner carga mayor que la que no, como dice, podamos soportar. Entonces, si la carga que le pusieron, usted siente, Señor, yo no aguanto, usted dice, no, tranquilo, sí aguantas. No, Señor, pero es que eso yo siento muy pesado. No, se ve pesado, pero no, está pesado, sí, pero para ti lo aguantas. Entonces, veamos esto. Y dice, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos. ¿Y qué? Leemos ese verso otra vez. Verso 33, estoy leyendo. Volvamos al 32. Dice, y el escriba le dijo, muy bien, maestro, porque era Cristo el que estaba hablando, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él.
Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que ¿qué? Que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, todo esto que acabamos de ver viene de oír ¿qué? El primer mandamiento y el más importante. Cuando se bautizó a Cristo, ¿qué se oyó? La voz, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo primero, se abrió el cielo, se oyó la voz y dijo, este es, ¿quién? Mi hijo en el que me complazco, mi hijo amado en el que me complazco. Entonces, como Dios es, Él es tan misericordioso, nos dejó una porción de la palabra que por el Espíritu Santo le fue inspirada a Pablo. Y quiero que lo leamos así rápidamente. Veamos esto. Dice 1 Corintios 13. Dice el apóstol Pablo, bueno, basado en lo que el Señor dijo, basado en que hay que amar al prójimo, dice él, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Dice el 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera qué dice, oiga, qué dice todos los misterios. Yo le acabo de decir que Dios tiene misterios, ¿no? Y que los misterios Él los va a revelar. Pero viene el apóstol Pablo por el Espíritu Santo y dice, miren, momento, está bueno, tenemos que entender los misterios, pero tengamos cuidado. Porque si yo entiendo todos los misterios, dice aquí, tengo profecía y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Soy. Es impresionante lo que el Espíritu Santo habla por medio de Pablo, porque lo que el Espíritu Santo le está mostrando a Pablo es, mira, con tu amor humano tú no vas a poder. Tú puedes tener profecía, puedes tener saber misterios, tener todo conocimiento, hablar inglés, francés, español, italiano y de todos los idiomas que puedas hablar. Hay gente que hasta 5 idiomas sabe. Hasta el mandarín, que es el más difícil, creo yo, ¿no? Oiga, pero si no tiene amor. Dice, vengo a ser como un címbalo, nada más, ¡pum!, suena. Y qué feo un címbalo cuando suena, ¿verdad? Hablando del mandarín, usted ve en las películas chinas que suena un ¡pum!, le dan y que se oye así, ¿no? Seco el asunto. O sea, como un símbolo así vengo a ser, dijo. Espero que ningún chinito se va a ofender, yo solo lo que he visto, ¿verdad? Ahora, oiga esto. ¿A cuánto les gustaría tener el don de profecía? Fíjese que más adelante el apóstol Pablo dice que es necesario el don de profecía. Dice, yo quiero que ustedes pidan dones, pero sobre todo que profeticen. Entonces, ¿qué tan importante es el don de profecía? Sí es importante, pero dice, pero si lo tengo, conozco misterios, tengo fe para trasladar montañas. Fíjense que yo me ponía a pensar que eso de trasladar montañas, mucha gente lo ve en un significado literal. Bueno, yo en la Biblia no he visto a nadie trasladando montañas. O de repente yo he leído mal, pero ¿usted ha visto a alguien en la Biblia que dice que se traslade la montaña para allá? Yo no lo he leído. Entonces, ¿qué es eso de trasladar montañas? ¿Sabe qué es? Hay cosas que son tan pesadas en la vida que son como montañas, que solo con la fe se van. Dice amén. Y alguien puede tener una fe tan grande
como para decirle a cualquier problema, quítate de aquí, y se quita. Y ver a una persona que tenga una fe así es admirable, hermano. Yo he conocido algunas personas que tienen una fe tremenda que uno se queda, pero es admirable. Pero aquí dice el apóstol Pablo, pero aún así y no tiene amor, nada es. Y luego dice más adelante, nada soy, dice, se está refiriendo a sí mismo. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovechan, de nada me sirve. ¿Acaso no dice Santiago que mostremos la fe y mostremos obras? Pues no puede usted decir, verdad, te amo, te amo y te amo y te amo, pero a la hora de dar, nada que ver. No sé si me entendió lo que le dije, ¿no? Si el esposo le dice a la esposa, te amo, te amo y te amo y te amo, pero a la hora de que necesita zapatos, no tengo. No te amo. Entonces, si la ama, tiene que ir a ver cómo le consigue los zapatos, ¿no? Porque el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, o viceversa, ¿no? Muéstrame tus obras y te muestro la fe. Entonces tienen que ir las dos cosas de la mano. Pero aquí dice, y si doy de comer a todos, y aún pongo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me aprovecho. Entonces volvemos al primer mandamiento, ¿verdad? Oye, unifica tu ser. Y el segundo mandamiento llama al prójimo, pero no con el amor humano, porque no vas a poder. Entonces aquí está describiendo, y dice él, en el número 4 comienza a describir no el amor humano, sino que un amor que solo el Espíritu Santo te puede dar. Amén. Terminamos ya se quiere ir, ¿verdad? Deme un momentito más y déjeme terminar. Dice el verso 4, el amor es ¿qué? Diga conmigo, paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, dice no es jactancioso. Ese es el humano, sí es jactancioso. El amor humano sí es jactancioso. No es arrogante. Pero dice que el amor no tiene envidia, ¿verdad? Pero usted sabe que el amor humano sí es envidioso. Porque el amor humano dice, si no es mía, para nadie. ¿Entonces? Y ahí se evidenció que es un amor humano. Es humano, pero el amor de Dios no es así. Aquí dice, no tiene envidia. ¿Y sabe cómo lo demuestra el Señor? Que Él lo bendijo en lugares celestiales, lo envió a la tierra, le dio toda la herramienta. ¿Lo forza el Señor a usted? No, a nadie. Si te quieres ir, vete. Eso el Señor actúa así. Y dio el ejemplo en el hijo pródigo. ¿Qué le dijo? Dame mi dinero, dame todo. Y que el papá se lo dio. Me voy, pues vete. Pero a la hora de regresar, ¿lo acusó? Lo recibió. Es el amor de Dios. El amor humano no es así. El amor humano es dame y te doy. Rapidito saca, va por las dos vías, dice, ¿no? El amor de Dios también va por las dos vías, pero Dios no es envidioso, no es posesivo. Aunque Él pudiera controlarnos, no nos controla. Oigamos esto, dice, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Ahí está hablando del amor de Dios. No se porta, como dice,
indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Esa es la característica de Cristo. Él no es indecoroso. Él no buscó lo suyo, sino que vino a darlo todo, ¿verdad? Y luego dice aquí, no se irrita o se irrita el Señor con usted. Hermanos, si el Señor se irritara con nosotros, saber dónde estuviéramos. Porque vaya si no le hemos dado razón al Señor para irritarse. Luego dice así, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? Bastantes, ¿verdad? Estamos describiendo del verso 4 en adelante, estamos describiendo el amor de Dios. Y dice aquí, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El Señor sufrió por nosotros. Usted le dice, Señor, dame un carro, yo te voy a buscar. Y el Señor le cree y se lo da. Señor, dame una casa y te voy a servir más. El Señor le cree y se la da. Y muchas veces, nada que ver. Él le cree. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero yo sí he visto gente que le piden a Dios, dame, Señor, te sirvo, y Dios les da, y a la hora que le da, se desaparecen, no sirven como prometieron, pero Él les dio, les creyó. O usted no piensa que Dios cree en usted, Dios cree en nosotros. Luego dice, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego dice el verso 8, el amor nunca deja de ser. Pero menciona algo muy importante, dice, pero si hay dones de profecía, ¿qué dice? Se acabarán. Y si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Pero termina diciendo, pero el amor nunca deja de ser. Usted sabe que para cumplir el mandamiento primero, de escuchar, unificar nuestro ser y luego poder amar como el Señor nos pide al otro, necesitamos este amor del verso 4 en adelante. Y ese amor solo va a poder ser dado por el Espíritu Santo, pero tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo. ¿Y cómo lo vamos a pedir? Pues orando, rogándole. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Que es lo más importante. ¿Cómo lo vamos a recibir? Oye, ¿cómo viene la fe? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a recibir el amor? Oyendo las palabras de Cristo, porque la palabra de Dios es poderosa y te puede trasladar de un lugar a otro sobrenaturalmente, como trasladó al apóstol Juan. Apocalipsis 4. Ven acá. Que Dios nos ayude, nos ministre y que podamos escucharlo. ¿Quiere poner